Bueno, pues ya estamos con nuestro próximo invitado. Él es ingeniero técnico industrial con un máster en ingeniería y gestión medioambiental. A nivel profesional ha trabajado en muchos ámbitos, desde boyero, conductor de bueyes, por así decirlo, en las antiguas fincas de plataneras de Telde, como en la carnicería de su padre, tanto en el mercado viejo de Telde como en el nuevo, hasta principios de la década de los 90, donde comenzó a trabajar en la Unión Eléctrica de Canarias. Actualmente trabaja en el Departamento de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, participando y coordinando diversos proyectos relacionados con la gestión sostenible del agua y la adaptación al cambio climático. En lo personal, ha participado y participa en el movimiento ecologista canario a través del colectivo Turcón Ecologistas en Acción desde finales de los 80, del que fue presidente, y de la Federación Ben Mayek, Ecologistas en Acción, de la que ha sido secretario general. Desde esa época ha seguido vinculado al colectivo, implicado en diferentes campañas, desde la defensa del barranco de los Cernícalos, el campo de los volcanes de Rosiana, los volcanes de Ginamar, lucha contra la tangencial de Telde, defensa del suelo agrícola, la divulgación del patrimonio natural y cultural de Canarias a través del senderismo y un largo etcétera. Bueno, hoy nos acompaña Gilberto Manuel Martel Rodríguez, una de las caras con las que cuenta el ecologismo en Canarias. Él viene hoy a contarnos cómo están viviendo los 40 años de Turcón y queremos recordar algunas acciones de este colectivo, algunas finalizadas y algunas otras aún en plena lucha. Bueno, saludamos a Gilberto Martel, que es como nosotros le conocemos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No nos hemos equivocado en nada, ¿no? No. Por ahora... Cosa solo de boyero, que boyero era porque trabajaba, mi padre era marchante y él le dejaban tener los animales en la finca de Telde. Cuando Telde era un mar de plataneras, en esas callanías que existían en Telde, pues estaba la costumbre en esa época, en los años 80, 70, de que los que tenían animales, que no tenían fincas, pues tenían esas callanías de vacas, de tal, para aportarle estiércol a las plataneras, ¿no? Y yo trabajaba con mi padre desde pequeñito cuidando animales, realmente, ¿no? Vale. La callanía de vaca y las plataneras, ¿no? Vale. Así se llamaba el boyero. Boyero era el que cuidaba los El que animales. cuidaba No es que los conducía, sino que cuidaba. Sí, no es que los guiaba, sino que los cuidaba. O sea, que viene de Solo bueyes. eso. Pero fíjate que es un cambio muy importantísimo de lo que es el paisaje de Telde, ¿no? El Telde que conocemos hoy y el que conocimos en esos años 80, que como yo digo, 70, los años 60, que era un mar verde, toda la gran vega agrícola de Telde, que hoy se ha transformado totalmente. Sí. Bueno, antes de meternos de lleno en los temas del aniversario, si te parece, vamos a pararnos en algo de lo que hemos hablado bastante aquí en el mostrador, y es con lo que el Turcón además fue noticia, y decía la noticia que la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha denegado el recurso presentado por el colectivo Turcón Ecologistas en Acción, en el que pedía tomar medidas cautelares contra la ejecución del proyecto de la central hidroeléctrica Chira-Soria, promovido por Red Eléctrica de España en Gran Canaria. ¿Qué valoración hace de esta decisión del Tribunal Superior y qué cree que ocurrirá ahora con este proyecto? Y la valoración, por supuesto, desde su punto de vista. Sí, bueno, esos son los trámites judiciales o trámites administrativos en un proyecto de este tipo, donde nosotros hacemos hincapié, sobre todo, es en el concepto, ¿no? El bombeo, porque fíjate, se habla de la central hidroeléctrica, realmente es un bombeo reversible, no es una central hidroeléctrica, con lo cual, de alguna forma, la información que se da es sesgada, ¿no? De cara a la ciudadanía, ¿entiendes? Entender los problemas de la energía y los problemas energéticos, que son bastante complejos, ¿no? El bombeo reversible de Soria, puede llamarlo de alguna manera, realmente es un síntoma de un modelo energético. Y un modelo energético donde se está primando los grandes centros de reproducción de energías renovables centralizados, grandes parques eólicos. Ahora se están viendo los múltiples proyectos de huertas solares también de hectáreas de superficie, ocupando suelo rústico, y que está, dado que Canarias, y sobre todo Gran Canaria y las islas orientales principalmente, son islas donde un potencial de energía renovable es muy importante, las horas, por ejemplo, de viento permanente o de sol. Estamos en el norte de África, es decir, en todo lo que es el continente europeo a nivel político, Canarias es donde mejor condiciones hay para eso. Entonces se está convirtiendo en un elemento especulativo y no de desarrollo local, es decir, las energías renovables deben ser un medio para el desarrollo local y de la economía, una transformación de la economía canaria, donde la inversión pública y la inversión privada de los pequeños inversores canarios pues puedan recuperar esos beneficios, ¿no? En cambio, el modelo centralizado de grandes parques eólicos o grandes huertas solares pues genera pues, un ecosistema, un entorno insular de isla energética como el que tenemos, pues puede generar inestabilidades. Entonces el bombeo de Soria
plantea pues incrementar la demanda de energía en momentos puntuales para que esos grandes parques eólicos, que no olvidemos que quienes están llevando los grandes concursos de parques eólicos, las concesiones, son grandes eléctricas, ¿no? Son o Naturgy, que detrás está el sistema financiero, CaixaBank, Iberdrola, Endesa también se está beneficiando del tema, grupos de inversión donde detrás está también compañías eléctricas o grupos de inversión foráneos, y que realmente está fomentando un desarrollo, yo creo que especulativo, de las energías renovables. Son muy rentables y se está especulando, el poder financiero está especulando con ellas. Y estamos, yo creo que, perdiendo una oportunidad de desarrollo endógeno, desarrollo local. Hay, por ejemplo, el Cabildo de Lanzarote, que reserva la biosfera, la isla de Lanzarote, planteaba alternativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, oye, se va a promover un parque eólico, incorporemos un accionariado social, es decir, que la población local pueda participar de ese proyecto de forma conjunta, los ayuntamientos, los cabildos, y que los beneficios económicos que generan ese tipo de infraestructura reviertan en la sociedad. Si hablamos de fotovoltaica, podemos hablar también de la utilización de las cubiertas de los edificios, ¿no? Las zonas industriales, los edificios públicos, y que además tenemos la energía renovable vinculada a la producción, a la demanda de energía, con lo cual se puede gestionar mucho mejor. Pero cuando nos planteamos un modelo centralizado, donde el objetivo es promover la inversión foránea en grandes instalaciones, evidentemente se genera, la isla no tiene una demanda para soportar eso, y de ahí viene como síntoma el bombeo de Soria. Con lo cual ahí hay una problemática, aparte del impacto ambiental que lo tiene, hay un problema de modelo. Lo que nos han transmitido quienes han pasado por aquí es que es necesaria esa central de bombeo para que pueda haber más centrales de energía renovable. Pero entiendo que desde tu punto de vista el problema, esto podría ser una solución, pero que esa energía renovable financieramente se haga de forma diferente y no de forma especulativa, como ustedes prevén que vaya a producirse. Especulativa y acelerada. Y acelerada. Yo creo que o sea, no ha habido un parón muy importante. Bueno, lo hemos visto en los periodos anteriores con el tema del impuesto al sol y todo el parón a las renovables que hubo, que Canarias fue pionera a finales del siglo XX en ese sentido. Hubo un parón muy importante y ahora han cambiado las reglas del juego. Y ahora hay una prisa muy fuerte, pero quienes se están llevando el gato al agua, por decirlo de alguna manera, son determinadas grandes corporaciones, y la inversión pública y la de los pequeños inversores pues se está quedando rezagada. También se está moviendo también a través de las comunidades energéticas, los autoconsumos, pero es marginal respecto al gran turrón que se quiere partir con los grandes sistemas, ¿no? ¿No es tanto el problema técnico entonces, sino el económico, que no se está llevando a cabo como claro, económico y político, ¿no? Y político, ¿no? De las reglas del juego, las reglas del juego en las que Entendido. tenemos que plantearnos. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito, 40 años de compromisos desde Turcón. Parecía que si seguíamos por nuestra cuenta vamos a acabar con el planeta, y que antes los ecologistas estaban vistos como poco menos que aquellos locos que no querían permitir el avance de la sociedad y demás. Ahora parece que se respeta un poco más y que cada vez hay más gente concienciada con el cambio climático, con respetar el ecosistema. ¿Cómo valora este cambio en la sociedad? Bueno, un cambio relevante, importante, ¿no? La labor fundamental es, y por eso los orígenes del colectivo, es la educación ambiental. La educación ambiental, el llamar la atención sobre el patrimonio, sobre la naturaleza, sobre la gestión sostenible de los recursos, los residuos, el agua, la energía, como estábamos comentando ahora mismo, y en eso ha habido un cambio. Pero no es un cambio tan importante, ¿no? Porque todavía siguen habiendo proyectos muy desarrollistas, ¿no? Y cuando hablabas del tema del ecologismo como un elemento de parón del desarrollo, es al revés, es un elemento de progreso, de cambio de modelo, ¿no? Lo que no es sostenible es el modelo del siglo XX desarrollista, que en los años 70 tuvo un parón muy importante debido a la primera crisis del petróleo, pero que después ya en los años 80 ya estaba el informe Brundtland de desarrollo sostenible, la cumbre de Río. A nivel político global se estaba planteando que había que plantear alternativas, y hoy en día el cambio climático nos está marcando las pautas, ¿no? Entonces ha habido un cambio importante, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel de indicadores, nosotros que hemos reivindicado muchísimo la protección de los espacios naturales, del litoral, por ejemplo, espacios cercanos aquí como la playa de Melenara o el barranco de los Cernícalos, ¿no? Que sensibilizábamos, porque si nosotros observábamos eso en los años 90, cuando terminamos un domingo en la playa de Melenara, era un auténtico estercolero de basura, colillas y tal. Y hoy en día, bueno, hay algo, pero mucho menos, ha cambiado radicalmente. Barranco de los Cernícalos es otro ejemplo, ¿no? Es decir, hay un cambio de conciencia, pero todavía nos falta mucho por transitar. ¿Y qué tiene preparado Turcón para este 40 aniversario? Algo aparte de lo que tienen, si tienen preparado algo,
¿cuáles son los logros más destacados que cree que han tenido en estos 40 años? Bueno, 40 años hay muchísimas cosas, ¿no? La educación ambiental como primero. Hay varias etapas del colectivo. En el año 82, que es cuando surge en el Colegio del Calero, Esteban Navarro Sánchez, con José Manuel Espiño Meilán, hay una labor de educación ambiental interna al colegio. A finales de los 80 se abre a la sociedad. Y bueno, logros importantes, por ejemplo, de esa época es la defensa del barranco de los Cernícalos, ¿no? Lo que era y lo que fue y lo que es hoy en día. Yo creo que tiene el colectivo Turcón Ecologista en Acción tiene una labor muy importante. El hecho de que no se construyera la macrocárcel en el campo de volcanes de Rosiana, eso fue una lucha muy importante de finales de los 90. El alegar y plantear alternativas en defensa del suelo agrícola en Telde a través de los planes, participar en los planes generales de ordenación urbana ha sido muy importante también. Hablábamos antes del tema de la tangencial de Telde, que llevamos 20 años parándola, pero que todavía parece que es un muerto que vuelve a resucitar de vez en cuando, nada más afecta a este barrio de alguna forma, ¿no? Una cosa que el colectivo no ha parado de hacer durante todo este tiempo, yo creo que es una aportación importante. Yo creo que en el año 92-91 empezamos con un programa, año 90, de senderismo, como herramienta de educación ambiental, no como herramienta de turismo activo, sino de educación ambiental y de toma de conciencia, de forma ininterrumpida, que solo paró con el estado de alarma, ¿no?, del coronavirus, ¿no? Entonces este año, 2022, estamos contentos no solo por el 40 aniversario, sino porque hemos podido retomar ese espíritu del colectivo, caminando, conociendo los barrancos, porque hablar de educación ambiental en teoría es una cosa, pero vivirla, patear los sitios, tocarlos, sentirlo, eso es muy diferente, muy importante y tiene un impacto. La gente que participa con nosotros finalmente ya adquieren, se siembra una semilla que después ya florece por sí misma, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes precisamente de las actividades de senderismo. Muy bien. Precisamente esta es retomar recientemente, ¿no?, que esto es en el corredor paisajístico aquí en Telde, ¿no?, que bueno, una actuación bastante interesante, ¿no?, y que, por ejemplo, ahí hubo un contacto muy interesante con la gente de la Asociación de Vecinos del Valle de los Nueve Alto, en la zona alta del Valle de los Nueve, con las compañeras de esa Asociación de Vecinos, y fue impresionante, ¿no?, la vinculación con el espacio, cómo sentían el entorno, y a las personas que venían de fuera, que a lo mejor pasan por un lugar y dicen, ¡ay, qué bonito el barranco, los árboles y demás!, pero no conocen las historias que hay detrás, por ejemplo, en los lavaderos que hay en el espacio. El conocer, por ejemplo, que dentro de las fincas de Malpais o la parte alta del Valle de los Nueve, ahí hay bloques erráticos, como los que hemos visto que se han producido en el volcán de La Palma, y que vienen de la montaña de los Barros, y que aquello fue un río de lava y que arrastró bloques de lava del volcán de los Barros, y allí están, que se llaman los morretes, que, ¿no? nadie, que nadie sabe exactamente cuál es el origen. Presta atención. El simplemente descubrir eso les cambia un poco el paradigma, la interpretación del paisaje, incluso su vinculación con el territorio, y eso ha sido magnífico, ¿no? Bueno, ya vemos que la función de el Turcón Ecologistas en Acción es primordial para cuidar nuestra isla. Vamos a hablar de algunos de los frentes abiertos aún, por ejemplo, a falta de los últimos coletazos burocráticos y algo de voluntad política, también podemos decir, que se hacen de rogar. Por ejemplo, el caso que se han currado bastante ustedes, los picachos. Tenemos imágenes de las primeras jornadas de los ingenios azucareros. ¿Qué falta o qué se puede lograr todavía? Bueno, vamos a ver. El tema de la lucha de los picachos ha sido una lucha de 28 años, ininterrumpidos, de cada 14 de febrero, pues manifestar sobre el entorno, manifestarse en el entorno de los picachos, ¿no? Los picachos es una infraestructura que del siglo XVI, prácticamente estamos hablando del origen del Telde histórico, ¿no?, de los primeros ingenios azucareros a través del cultivo de la caña de azúcar, y es importantísimo, es como si tuviéramos en el Mediterráneo, en el entorno mediterráneo, unas ruinas romanas, ¿no?, prácticamente, ¿no?, y que aquí en Telde nunca se han puesto en valor. 28 años de reivindicación, pregonando en el desierto, varias incoaciones de bien de interés cultural que fracasaron, pero curiosamente estos últimos años pues se consiguió por fin que se hiciera una investigación arqueológica. A través del gobierno de Canarias se implicó en esas investigaciones arqueológicas, se han descubierto, bueno, lo presentamos en la jornada, unos hallazgos interesantísimos, ¿no?, del potencial que tiene ese ingenio azucarero y de la importancia que tuvo como industria en el siglo XVI y en el cambio a nivel europeo, porque en esa época no existía una industria de esas características, ¿no?, que se usaba una energía renovable, que es un salto hidráulico precisamente del siglo XVI, ¿no?, y que después se exportó a América, ¿no?, en la conquista de América. Pues eso ha supuesto un hito importantísimo. Un cambio también la adquisición del suelo por parte del Ayuntamiento de Telde para poder establecer, poder tener ese suelo en propiedad pública, y
poco dinero aún la implicación del Cabildo de Gran Canaria para la restauración de los restos que quedan, y ahora lo que nosotros queremos seguir, de hecho lo que quedamos en la mesa, en la jornada de los Picachos, es crear una especie de mesa de seguimiento de este tipo de iniciativas, en la que la idea era que la liderara el colectivo Turcón, implicando a movimientos vecinales de la zona, a las instituciones públicas y demás, para garantizar de que eso solamente se lleva a cabo, que se sigue investigando y que de alguna forma ese espacio se convierta en un espacio público, una especie de parque público, visitable, interpretativo de los ingenios azucareros de la historia de Telde, y que realmente se ponga en valor, no solo que se investigue y se consoliden las estructuras, sino que realmente sea un activo para el municipio de Telde a nivel educativo, patrimonial e incluso turístico también, ¿no? Y ese es el objetivo, así que lo seguiremos detrás. Bueno, también queríamos destacar una lucha que parece no acabar nunca, que es la gestión del agua y la protección de los cauces de barranco como aguas libres, como por ejemplo los cernícalos, la mina. Pónganos un poquito al corriente de toda esta situación. Sí, vale. Cuando estamos hablando del agua en la naturaleza, y en Canarias, donde el agua es un bien tan escaso, no solo está el valor económico del agua, es decir, esos lugares que hemos hablado, el barranco de la mina obtiene agua de los nacientes de la mina, que después por el túnel de Tejeda, pues de la mina pasan a la zona de la vertiente de San Mateo hasta Utiaca, las lagunetas y Utiaca. Y en el caso del barranco de los Cernícalos estamos hablando de galerías, ¿no?, que aportan caudales al barranco de los Cernícalos, que hay heredades que son instituciones muy antiguas que vienen de la época de la conquista de las islas, que son las que gestionan esos recursos. Esos recursos hace 500 años eran muy abundantes, cada vez, y pocos herederos, cada vez son más escasos, por un problema de sobreexplotación del acuífero y también de menos recursos hídricos, menos lluvia, y a veces más herederos en esas instituciones. ¿Qué significa? Que al final se convierten en pequeños caudales muy codiciados para su aprovechamiento. Entonces, cuando perdemos ese caudal en la naturaleza, tenemos que perder de vista el valor económico, porque el valor económico hoy en día, una isla como Gran Canaria tiene capacidad para producir agua o recursos alternativos y poder aportar al regadío, incluso compensar a esas heredades con esos pequeños caudales. Pero el valor escénico, el valor ambiental, el valor ecológico o incluso psicológico que puede tener el agua circulando por un espacio como el barranco de los Cernícalos o el barranco de la Mina o el barranco de Azuaje, ¿no? Es algo que no tiene valor, es incalculable, ¿no? Las personas que tienen la experiencia de transitar por ese tipo de espacios y escuchar el agua, las cascadas, la avifauna, el ecosistema, la paz que transmite, aparte del valor ecológico al ecosistema, porque está protegiendo la sauceda en este caso, nosotros consideramos que no tiene parangón, con lo cual es obligado cumplimiento trabajar por gestionar eso. Entonces, ¿cómo? Hay que regular, hay un planteamiento que se está haciendo también a través de la Federación, se ha hecho un estudio sobre este tipo de cauces, ¿no? Y una de las conclusiones, y presentamos alegaciones al Plan Hidrológico de Gran Canaria, una de las conclusiones es que hay que declarar áreas sobreexplotadas, gran parte de la isla de Gran Canaria, para poder regular esa sobreexplotación que hay de los acuíferos, y después también con una prioridad ambiental, que es preservar esos cauces, que al final va a beneficiar también a las propias heredades, y después incluso poder plantear con recursos alternativos, aguas regeneradas o desaladas o de otros orígenes, compensar con posibles pérdidas, que no son pérdidas, realmente son una aportación al medio ambiente muy importante, ¿no?, a esas heredades, y buscar un equilibrio, pero es fundamental preservar esos ecosistemas, ¿no? Pues Gilberto, nos hemos quedado ya casi sin tiempo, pero antes de irnos una última pregunta, que es: el colectivo El Turcón cumple sus 40 años, que si tienen algún proyecto a corto plazo o incluso algún evento al que se pueda asistir o alguien que se quiera acercar al colectivo El Turcón, si lo está conociendo hoy. Sí, estamos empezando, después del estado de alarma, retomando las actividades. Ahora, por ejemplo, hoy mismo tenemos el homenaje a José Luis González Ruano, ¿no?, que falleció tristemente, que fue un compañero muy importante en el movimiento ecologista La Garita Azul y de Turcón. El 6 de mayo vamos a hacer un homenaje también en La Garita. El 8 de mayo tenemos un recorrido por el litoral de Telde, también para interpretativo. Más adelante creo que tenemos previsto también volver al corredor paisajístico y visitar Olla Manrique. Vamos a tener en las medianías en Telde también un encuentro de ese 40 aniversario y retomar un poco la normalidad después del estado de alarma y las restricciones de la pandemia. A través de turcon.org, que es nuestra página web, o de turconsenderismo@gmail.com, pues, o las redes sociales del colectivo, también se pueden informar de todas las actividades. Claro, vale. sí.
Ahí vemos el cartelito del taller de nutrición saludable del próximo 29 de abril. Próximo viernes, sí, exactamente. Sí, y bueno, nosotros enseguida vamos a abrir el rincón de lectura, así que Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el mostrador y yo creo que te citaremos de nuevo para seguir hablando de los temas que se nos quedaron atrás. Claro, gracias a ustedes. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, vamos a abrir este rincón de lectura porque nosotros nos tuvimos de brazos cruzados en Semana Santa, ¿verdad, Virginia? No. Y le preparamos este rincón por el día del libro que tendrá lugar el próximo fin de semana. Vean la entrevista que tuvimos con la escritora Miriam Tirado, que presenta su libro Límite. Bueno, pues abrimos hoy el rincón de lectura con la autora de algunos cuentos y libros como Maternidad a flor de piel, Removidas o Rabietas. Y llega Límites. Ella se presenta como consultora de crianza consciente y periodista especializada en maternidad, paternidad y crianza. Se dedica a ayudar a madres y padres a conectar con sus hijos y en su página miriamtirado.com podemos descubrirla y conocer su interesante obra. Miriam Tirado, gracias por atendernos. Vuelves al mercado, como decimos, con un nuevo libro donde invitas a educar con límites conscientes y crecer juntos. ¿Tenemos que poner límites o son fruto de nuestra desinformación? Hola, muchas gracias. Pues los límites son necesarios, son importantísimos que los establezcamos, no solamente hacia nuestros hijos o otras personas que tengamos alrededor, sino también saber cuáles son nuestros propios límites. Esto es importantísimo. Precisamente esos propios límites y los que les ponemos a los demás son los que ayudas a establecer con las herramientas que presentas en este libro. Si se logra, nos dices que conseguiremos nuestra propia transformación interior. Pues sí, esta es mi teoría, ¿no? Porque lo he vivido en mi propia piel, ¿no? El hecho de poder ir dándome cuenta de qué dificultades tenía yo con los límites y de verlo también en las familias que acompaño, me he dado cuenta que al tomar conciencia de ello y de ir profundizando en, primero, nuestros propios límites y luego en qué dificultades teníamos a la hora de establecer límites hacia los demás, y vamos creciendo a nivel personal también. Hay como un proceso de crecimiento personal muy importante en todo este tema de los límites, que es lo que quiero remarcar en este libro Límites, ¿no? Que al final es un regalo, ¿no? Podernos centrar en este tema y poder adentrarnos en nuestro mundo interior. Pues bueno, ¿no? Es un favor que nos hacen nuestros hijos porque además nos permitirá luego vivir una vida muchísimo más plena y más feliz, porque muchas veces hacemos cosas no porque nosotros queramos, sino por complacer o por quedar bien. No sabemos dónde están nuestros límites. Cuando empezamos a entrar en contacto con nuestros propios límites y los respetamos, crecemos también en autoestima, en amor propio, y esto nos ayuda a avanzar, a crecer y a evolucionar como personas. Límites es un libro que nos ofrece al final de cada capítulo un apartado llamado Explora y también se puede escuchar todos los apartados de conciencia corporal y autoexploración por la propia voz de la autora, de ti, de Miriam, con el código QR que nos encontramos al final. Una iniciativa, entiendo, muy motivadora, ¿verdad? Sí, en mi anterior libro Rabietas había también estos apartados de toma de conciencia y de integración de lo que se acababa de contar en el capítulo solamente a nivel de texto. Y en esta ocasión con Límites pensé, para poder profundizar más y que el lector pueda realmente conectar, cerrar los ojos y escuchar su cuerpo y escuchar su sentir, sería genial que estos Explora estuvieran en audio. Así que propuse a la editorial grabarlos yo y los grabé, y el feedback que estoy recibiendo es que, bueno, pues que gana mucho el hecho de poder al final de cada capítulo cerrar el libro, escuchar con los ojos cerrados todo el apartado de Explora y poder hacer el trabajo interior que propongo, ¿no? Escuchando mi voz, respirando e ir integrando el contenido teórico, porque todo contenido teórico, si no lo bajamos al cuerpo, queda aquí solamente, ¿no? Y al final pasa eso de que, bueno, he leído muchos libros pero no me sirven. Hay que integrarlos, ¿no? Y esto es lo que pretendo con estos capítulos de Explora. Nos alegra mucho que estés recibiendo ese feedback tan positivo. Además, en este libro no solo nos propones hablar de los niños pequeños, sino que también se plantea la adolescencia y, como bien indicas, puede ayudar a los padres y a aquellos que no lo son.
¿Pretende ser un mapa que nos aporte luz y conciencia? Exacto, mi intención es que este libro ayude muchísimo a las familias y a los docentes a encontrar ese camino que no es ni de poner límites de una forma autoritaria y desagradable y irrespetuosa, ni tampoco la de que hagan lo que quieran. Encontrar ese camino respetuoso y consciente a la hora de establecer límites y hacerlo, bueno, pues con esa conciencia de que, bueno, todos somos personas, todos merecemos respeto, cariño y poder conectar, ¿no?, con lo que está pasando, no solamente en lo que le está pasando al otro, sino también lo que me ocurre a mí al respecto de estos límites, ¿no? Yo creo que si aumentamos en conciencia sobre todos estos temas, especialmente de crianza y educación, estoy convencida que el mundo será un lugar mejor. Muchas gracias, Miriam, por esta contribución a hacer de este mundo un lugar mejor. Bueno, y ahora te queríamos preguntar también si Ediciones Urano te ha acompañado en este último trabajo y seguirá compartiendo los nuevos retos de Miriam Tirado. Pues ahora con este libro Límites hemos terminado nuestra andadura juntos, ha sido un súper placer trabajar con ellos, pero ahora me esperan nuevos proyectos. Bueno, y la veremos por Canarias compartiendo y presentando Límites. ¿Conoce nuestras tierras? Pues no lo sé, ojalá, me encantaría venir a vuestras tierras a presentar Límites, a firmar mis libros y sería un placer y un honor, pero bueno, no lo sé, todavía acaba de salir ahora mismo el libro y vamos a ver hacia dónde me lleva. Bueno, pues esperamos que le lleve muy lejos este Límites y que le traiga también hasta Gran Canaria. Muchas gracias, Miriam Tirado, por abrir este rincón de lectura con nosotros en El Mostrador. Muchas gracias. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias.